El presente es fugaz, y a cada instante estrenamos el futuro, que llega inesperado y desaparece ante nuestros ojos para convertirse en el pasado. Pasado, presente y futuro. Todas las cosas se enmarcan en el tiempo, pero el tiempo somos nosotros y nuestros contextos, y es a partir de los cambios que podemos determinar el tiempo, y en el tiempo que nos está tocando vivir, los cambios son más que evidentes. Muchos entendemos mal lo que significa y la dimensión que se condensa en la expresión cibercultura. Para la mayoría hará referencia a todos los adelantos tecnológicos sin más, esto es, el hardware, las herramientas en su parte exterior y material. Para otros, será todo el mundo que se encuentra en el trasfondo de estos adelantos tecnológicos. Lo cierto es que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación es posible acceder a una gran cantidad de información y conocimientos, los cuales, bien entendidos y utilizados, pueden contribuir a alcanzar un grado de evolución que beneficie a la sociedad en general. En fin, cada quien puede, a partir de sus propias experiencias, tratar de definir lo que significa esa denominada cibercultura, pero en realidad todas las explicaciones a este respecto tomarán en consideración un universo virtual, con sus componentes, lo positivo y lo negativo que en él se encuentre, y que ha pasado a convertirse actualmente en un eje visceral de todas las estructuras humanas. Según lo anterior, se estrella de frente quien no piense y reflexione sobre lo que es y significa la cibercultura, porque tarde o temprano descubrirá que a pesar de ser tan preponderada, también encierra grandes verdades, como que en algunos ambientes virtuales el conocimiento deja de tener valor y se pierde en una marea de datos e informaciones superfluas y sin sentido. Las tecnologías de la información y la comunicación le permiten al ser humano acceder a una gran variedad de mundos en los cuales puede acrecentar sus conocimientos. Pero, oh paradoja, en este momento la persona que posee variados conocimientos, por importantes que estos puedan parecer, no es valorada de igual manera que hace algunos años. Los conocimientos no están en la persona, están en todas partes, y ahora se cuenta con las herramientas que nos acercan a él, nos lo facilitan, nos los colocan en bandeja de plata. En ese sentido, el conocimiento se reduce a las herramientas tecnológicas, ya que no son simples medios, sino el medio por excelencia, incluso a riesgo de ser confundidas con el fin. Hiroshi Tasaka hace un aporte interesante en su reflexión. Lo importante no es el conocimiento, sino la sabiduría, es decir, la manera como se asimile el conocimiento, cómo se integra los saberes ya presente y se adecue a la estructura del pensamiento del individuo, para aplicarlos a situaciones concretas y que le exigen respuestas a ese sujeto en sociedad. Gran enseñanza si en la mezcla de culturas y tradiciones culturales no se aplastan los valores que nunca pueden faltar en la sociedad y que en el contacto intelectual algunas veces tienden a perderse. Cada individuo posee unos conocimientos y se encuentra en disposición de adquirir muchos otros al entrar en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación. Pero los conocimientos individuales encuentran un límite en el propio individuo. Solo en un continuo compartir y en la asociación de conocimientos entre individuos es posible generar novedosas ideas que sean importantes para todos. Es a eso a lo que Tasaka lo denomina estimular la sabiduría de la comunidad o inteligencia colectiva, situación que se puede lograr a partir de las herramientas con que se cuenta, entre ellas una importante es la Internet. Lo cierto es que los cambios que se han experimentado en los últimos años han sido acelerados y casi no logramos dimensionar la velocidad con la que se han generado. Incluso los países denominados tercermundistas se integran paulatinamente a ese proceso de transformación constante. En 20 años, esos cambios nos habrán llevado a asumir nuevas pautas de comportamiento,
moldeará nuestras culturas locales, todo a partir de nuevas tecnologías materiales, ideas y estereotipos que se irán definiendo para las sociedades o grupos humanos. La cultura de los pueblos se desdibujará, ya no será lo que conocemos ahora. Un nuevo momento o época histórica habrá surgido, motivado por todos esos cambios, y todo el cúmulo de conocimientos que adquiramos serán asimilados con objetivos precisos, de acuerdo con los contextos y las necesidades que plantee la sociedad en ese entonces. Tratar de definir lo que será la sociedad y el conocimiento en 2 décadas es aventurar, y lo más seguro no acertar. Lo cierto es que el cambio es evidente, y debemos ser conscientes de ello, para no terminar estrellándonos en el acelerado torbellino del progreso material, cultural y comunicacional. La cultura no está del todo elaborada. La cultura se encuentra en un constante proceso de construcción o deconstrucción, proceso que en los últimos años se hace evidente cuando se reconoce la importante influencia que tienen en las sociedades y grupos humanos las tecnologías de la información y la comunicación. A la hora de hacer un análisis de la realidad que nos compete, no se trata de satanizar los medios masivos de comunicación y las tecnologías en que se apoyan. Eso no tendría justificación. Más bien, ¿por qué no tratar de reconocer el cúmulo de posibilidades que en educación ofrecen estas herramientas, de tal forma que seamos capaces de apropiárnoslas y sacarles el máximo de provecho, sin detrimento de la cultura, sino todo lo contrario, para el enriquecimiento de la misma? En un día normal de nuestras vidas nos encontramos en constante influencia de los medios masivos de comunicación. Cuando menos un radio está sonando en la vecindad, llevándonos entretenimiento o información, entregándonos los últimos éxitos musicales y los mensajes de que son portadores. No hay duda de que nos ha tocado una época en la que el boom son los adelantos tecnológicos propios de la comunicación, como lo afirma Antonio Mercader. Nos guste o no, los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades, construyen la agenda de los temas sobre los que discutimos a diario y hasta han cambiado las formas de gobernar y hacer política. Las distancias se hacen cortas y la información parece que abruma la mentalidad pasiva de los receptores humanos. En este sentido, la cantidad puede considerarse como sinónimo de calidad, cosa que no es cierta. En tal caso, la cultura sufre cambios, alteraciones que al generalizarse en los grupos traen más daños que beneficios. A este respecto, son los jóvenes, adolescentes y niños quienes con mayor fuerza se ven afectados por los contenidos que emiten los medios de comunicación, siendo especial énfasis en la Internet. Ellos asumen la posición del receptor pasivo, que no pone en tela de juicio o critica de forma adecuada los mensajes que recibe, sino que empieza a formar dentro de sus fueros culturales un híbrido que se desfigura cada vez más en la medida en que su identidad pasada se desdibuja a pasos acelerados.